Un saludo de bendición para todos ustedes en cualquier lugar de la tierra que se encuentre. Por la gracia del Señor hemos llegado a más de 1,200 suscriptores y miles de personas que han sido bendecidas y lo están siendo a través del mensaje divino que podemos transmitirles. El devocional de hoy se titula La rebelión y sus consecuencias. ¿Qué es una rebelión? Es alzarse en contra de una autoridad, de un gobierno, de una institución, por puro antojo o por criterio muy particular. En uno de los devocionales que hablábamos de algo parecido o asociado a la rebelión, que es la murmuración, diferenciábamos entre lo que es reclamar y posicionarse ante un derecho que se tiene con lo que es murmurar o la rebelión. Siempre la rebelión está asociada a levantarse sin fundamento o sin derecho contra una persona, contra una disposición. Esa es la rebelión. Y nos recordamos que el primer ser que levantó la rebelión contra Dios es el mismo Satanás. La Escritura lo demuestra en diferentes lugares de la misma. Hoy nos fundamentamos para este tema en lo que dice Dios mismo en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice la Escritura: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este caso, Dios está confrontando a el primer rey de Israel, Saúl, porque este hombre se rebeló contra Dios. Saúl significa grande o engrandecido, y este hombre así llegó a creerse. A diferencia de otros hombres que, aunque eran prominentes, eran personas muy preparadas, prósperas, pero fueron humildes. Sin embargo, a Saúl el poder se le fue a la cabeza, como suele acontecer con tanta gente, con gobernantes de países, de regiones de la tierra, con gente que es puesta o colocada en lugares de autoridad y de servicio, pero igual que a Saúl, se les va la autoridad y el poder a la cabeza, como decimos, y no mantienen su corazón sano en la posición que corresponda. La gente que esté en posiciones altas es necesario que reconozca que no está allí para mandar, sino que es un servidor público. Penosamente acontece con mucha gente lo que sucedió justamente con este rey. Saúl no reconoció que había sido Dios quien lo había puesto y comenzó a hacer cosas completamente indebidas. Por ejemplo, a levantarse contra un inocente como el mismo David. Dios miró a fondo todas esas cosas como él sabe hacerlo. Entonces Dios declara estas palabras a través del profeta Samuel, que en aquel momento era el vocero de Dios. Y Dios le dice a través de este profeta a este gobernante: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios le está diciendo a Saúl que él es un rebelde, porque se ha levantado contra la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en rebelión también se encuentran en diferentes lugares de la tierra, pero muy especialmente en el pueblo de Dios? Esta palabra va dirigida al pueblo de Dios, para que no caigan en este pecado grave que aquel rey cayó. Y no solamente él, sino en diferentes lugares de la Escritura encontramos malos ejemplos sobre la rebelión. Hoy veremos uno de ellos que es considerado uno de los ejemplos más patéticos de las consecuencias que hay cuando alguien se rebela contra lo establecido por Dios, contra la iglesia, contra las autoridades, contra los servidores de Dios sobre todo. ¿Cómo se origina la rebelión? Al principio de este devocional decíamos que el primer rebelde, ya sabemos, fue Satanás. Él se levantó en contra de Dios. Y este ser celestial, que no se llamaba Satanás, sino que su nombre era Lucifer, que significa ángel de luz y también ferviente, pero él en su momento se dejó llenar la cabeza de arrogancia y dejó que en su corazón se apoderara ese pensamiento de quitarle el lugar a Dios. Y fue tan poderosa esa rebelión de Satanás que dice la Escritura que arrastró a muchos otros ángeles que lo siguieran. Alguien dirá, pero bien, entonces, si Satanás fue el primer rebelde, ¿quién le sembró la rebelión? No fue que alguien le sembró a Satanás la rebelión, sino que Dios es un Dios admirable. Dios no es un Dios tirano, a pesar de que Él es soberano, no hay otro más grande que Él. Él ha hecho todo lo que existe, pero Él mismo estableció principios. Uno de los principios que Dios ha establecido es la libertad. Darle libertad a sus criaturas, porque los ángeles lo son. Satanás es una criatura.
Pero Dios nos ha dado a todos los seres creados esa libertad para poder elegir, decidir. Entonces Satanás eligió rebelarse contra Dios, queriéndolo destronar. Pero ¿quién lo va a lograr? Nadie, por supuesto. Otro ejemplo de rebelión lo vemos en Génesis capítulo 3, muy temprano después de la creación, cuando Satanás, disfrazado de serpiente, se le presentó a Adán y a Eva y logró convencer a Eva acerca del propósito que tenía. Satanás, por supuesto, no estaba contento porque él vio cómo Dios creó al ser humano y lo estableció en un paraíso, en un ambiente de perfección, de belleza. Y Satanás, que Dios no lo destruyó, sino que lo destronó de su posición porque era uno de los seres o ángeles con una alta jerarquía o autoridad que Dios le había dado allá en los cielos. Entonces este ser descendió a la tierra y comenzó a trabajar el corazón y la mente de Adán y Eva. Pero la primera que cayó ya sabemos que fue Eva y logró convencerla. De hecho, que la estrategia que usó Satanás fue llevar al corazón de Eva lo mismo que él llevó a su corazón, el pretender ser Dios. A través de la serpiente, Satanás le dijo a Eva: el día que coman del árbol que Dios les ha prohibido, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Vean ustedes entonces qué importante es conocer el espíritu de la rebelión. Las consecuencias contra Satanás y contra Adán y Eva, pues ya las sabemos, pero las recordamos rápidamente. La palabra dice que Satanás fue destronado y fue echado a un lugar del espacio que se le llama el abismo. Y Adán y Eva fueron también expulsados de aquel huerto maravilloso, aquel primer paraíso donde Dios les había establecido. Como anteriormente les había anticipado, ahora tomamos un ejemplo, por supuesto, sobre un hecho de rebelión que sobresale mucho en la Escritura. Lo encontramos en Números capítulo 16, versículo 1 al 3, y luego estaremos tomando los versículos 23 al 24 y finalmente el 31 al 33. Dice la Escritura en Números 16, 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 20 y 21. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Pasamos al versículo 31 al 33 de Números 16. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Aquí Dios toma la acción que él sabe que tenía que tomar, porque él es un Dios justo, fiel, recto. Coré era una de las familias más grandes entre la congregación de Israel, y dice la Escritura que este hombre, con otros también prominentes líderes de Israel que estaban bajo el mando de Moisés y Aarón, argumentaron de que no solo Moisés podían ser los jerarcas del pueblo, sino que ellos también tenían derecho. Y el argumento fue así como tan disfrazado de legalidad, de legitimidad, de justicia, y le dijeron a Moisés y Aarón: no solo ustedes pueden ser dirigentes de Israel. Y se fueron con palabras como estando a favor del pueblo de Dios. Y dijeron: la congregación es santa, pero estos líderes que tenemos son malos. Y dice la Escritura que Dios lo vio y lo escuchó. Y le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esta congregación. Por razones de tiempo no leemos toda la porción porque es larga, todo el capítulo 16 de Números. Pero Dios le dijo a Moisés que los iba a destruir, a estos rebeldes. Y como aconteció, en el versículo 31 dice: cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Hablando de estos 250 hombres prominentes que se levantaron contra sus líderes, Moisés y Aarón.
Y el versículo 32 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Aquí vemos las consecuencias de la rebelión o la rebeldía. Es que a nadie que se rebele contra Dios, contra su palabra y contra sus siervos, le va a ir bien. Uno puede ver cómo le va a la persona que se rebela contra lo establecido por Dios y contra los hombres y mujeres de Dios. Debo ser reiterativo. No es amenaza, ni mucho menos sacar a la luz algo que es muy particular. No, uno solo ora al Espíritu Santo para ofreciéndose a Él, para ser dirigido por Él, para ser instrumento de Él. Y esta es la palabra que Dios puso en nuestro corazón, traer en estos momentos. Esta palabra, por supuesto, está enfocada en el pueblo de Dios y dirigida a gente del pueblo de Dios. Si tú reconoces en este momento que alguna vez levantaste tu voz, tu mano, tus palabras o acciones contra un siervo o una sierva de Dios, es necesario que lo reconozcas y que te apartes de esa rebelión para que no perezcas como el caso de estos ejemplos. Es doloroso ver hombres y mujeres que en su momento amaron a Dios, pero aconteció como lo que le sucedió al diablo, a Satanás, que se trastornó su corazón y sus pensamientos y quisieron alterar el orden de Dios y el tiempo o la agenda de Dios. Dios tiene lo suyo para cada quien, pero es en la forma y en el tiempo de Dios. Porque la gente que se rebela normalmente piensa que ellos saben más. Hay gente que dice, si yo estuviera predicando allí, yo lo haría de esta manera. Si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, lo haría de esta manera. Eso es rebelión, estimado. Lo he visto, tanto desde largo como de cerca, cómo la rebelión resulta ser tan fatal en las personas que la promueven. Nunca te levantes tú contra los hombres, contra las personas que Dios ha establecido en un lugar. Recordamos ejemplos como David. A David, la gente que estaba con él le proponía que destruyera al rey Saúl porque Saúl se levantó para matarlo. Y David, por lo menos en 2 ocasiones nos hace ver la Escritura, tuvo la oportunidad. Tuvo tan cerca a ese enemigo que le perseguía tan ferozmente y con tanto odio y rencor, que hasta le cortó un borde de su manto con una espada o con un puñal para después demostrarle al rey Saúl que él había tenido la oportunidad para hacerle daño. Pero cuando estos hombres le decían a David que era el momento de deshacerse de su enemigo, David decía algo: nunca me levantaré contra el ungido del Señor. Aunque David pudo cometer ese pecado, le hubiera ido fatal, por supuesto, nunca hubiera sido el rey de Israel que llegó a ser. Pero este hombre guardó su corazón de no levantarse contra el ungido de Dios, aun cuando ese ungido de Dios estaba en pecado, se había apartado de la voluntad de Dios. Las consecuencias de la rebelión son letales, son vergonzosas. Entonces hay que evitarlas, hermanos. Y si hay alguien de ustedes que lo reconoce, pues tiene delante de Dios la oportunidad para poder enderezar su camino y apartarse de toda rebelión. Señor, gracias por estos principios que nos enseñas, que la rebelión tiene consecuencias nefastas, consecuencias muy duras, muy grandes, contra quienes practican la rebelión. Ojalá, Señor, que si hay alguien que ha recibido esta palabra y que reconoce que en su momento se ha levantado en contra de un hombre o una mujer tuya, Señor, que se vuelva a ti y que se aparte de tal pecado. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Señor y Salvador, y tu nombre así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.